Le pido a Dios, Señor, concédenos que todos seamos poseedores de esa fe que tú nos has dado. Que se convierta, Señor, en una fe poderosa, en una fe grande ante tus ojos, una fe que sea usada todos los días, en todo momento y en toda circunstancia de nuestra existencia, porque por fe andamos, no por vista. Y todos decimos: porque por fe andamos y no por vista. Hay una porción en Colosenses, dice: a ver si alguien me ayuda a buscarla, porque ya no está donde yo pensé que estaba la cita. Dice la palabra de esta manera ahí: y de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. (2:6), yo que dije 2:8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Repítanlo otra vez conmigo. De la manera, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y yo les hago una pregunta: ¿de qué manera recibimos al Señor Jesucristo? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15. De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, por fe, andad en Él. Entonces, la demanda del Espíritu Santo no es nada más que conozcamos de la fe y hayamos aprendido mucho de la fe, sino que de la manera que nosotros fuimos salvos. Fíjense qué tan importante es la fe. Fuimos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo dice Efesios 2, 8 y 9. El Señor me está trayendo textos que no tengo anotados. Entonces Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto dice, y esto es por don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces fuimos salvos por medio de la fe. ¿Qué tan importante es la fe? Porque es el camino, es el medio por el cual entramos a lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Y la salvación nos introdujo no nada más a la vida eterna, sino a la posición de hijos de Dios, y de que Él sea nuestro Padre. Y todo por medio de la fe. ¿Qué tan importante es la fe? Siempre repite, tan importante es que por ella, por medio de ella, fui salvo. La fe en aquel que dijo: creed en mí. Crean en mí.
Porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que me dio a mí su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto está en razón de la fe. Por eso veíamos entonces en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya la Biblia nos dice de qué manera, fue por fe, entonces andad en Él. En la vida cristiana debemos de vivirla caminando siempre en fe. Todos los días, en todas las cosas, tienes que vivirlas en fe. Por eso, 2 Corintios 5:7, que fue el eslogan de nuestra campaña de fe, la que teníamos en nuestras camisetas, era: nosotros andamos por fe y no por vista. No por vista, sino por fe. Qué precioso. ¿Podría recibir el Señor una adoración de manos? Porque por fe andamos, no por vista. Y con esas 3 citas bíblicas comenzamos una nueva era de predicaciones, de aliento, de ánimo, de fe, de enseñanza, de victoria. Porque por fe andamos, no por vista. Porque fue lo que dijo el Señor Jesucristo: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y el apóstol Pablo dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fue porque recibimos al Señor. Así es que la fe es la convicción de lo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no existe en esta dimensión. De aquello que todavía no posees. De aquello que no puedes ver. De aquello que necesita ser creada, desarrollada para nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros recibimos la fe que Dios nos dio para operar y tener dominio sobre esta dimensión, cuando Dios nos la da y la ejercemos, es cuando nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Porque la fe mueve el poder de Dios. Porque la fe no es algo que nosotros tengamos por nosotros mismos, sino ha sido la palabra mencionada de Dios, que al nosotros creerla, hacerla nuestra y la declaramos con nuestra boca, entonces el poder del Espíritu Santo se mueve para que aquella palabra se cumpla en nuestras vidas, creando, formando o acondicionando y acomodando las circunstancias, las personas y los tiempos para nuestra bendición. Qué precioso es entonces saber que cuando nosotros ejercemos la fe que Dios nos ha dado, todas las circunstancias, todos los tiempos, la materia misma se mueve para formar aquello que necesitamos, o aquello que no existe, Dios la hace descender del cielo para que exista y nosotros podamos verlos. Hay cosas que todavía no son, pero que nosotros por la fe ya las vemos como si fuesen. Por eso Dios dice que nosotros hablemos y digamos las cosas que no son como si, fíjense, dice las que no son como si fuesen. Por eso el poder de la fe consiste en que puede crear cosas que no existen y hacer posible lo imposible. Amén, hermano.
Tenemos que estar conectados en lo que el Señor nos está diciendo. Para hacer posible lo imposible. Eso es nuestra fe. Y el Señor quiso que recordásemos cómo venimos a este lugar. Rápidamente. Porque a veces nosotros pensamos que es natural lo que estamos viviendo. Y nosotros, Mijés es un milagro de fe. Somos una iglesia que nació por fe, sigue creciendo por fe y seguirá multiplicándose por medio de la fe que Dios nos ha dado. Cuando salimos del local que como iglesia teníamos allá en la Colonia México, éramos 90 personas y cuando asistían 105 ya tenían que casi quedar separados porque no podían, no cabíamos en ese lugar. El púlpito donde yo predicaba estaba a 20 centímetros de la pared de atrás. O sea que yo me recargaba casi en la pared de atrás. No podía más que salir de lado, porque teníamos que hacer lugar para las sillas. Había yo creo que 1 metro y aquí estaban las sillas. Tenemos que recordar esos momentos, porque el Espíritu Santo, cuando comenzamos la obra y fue creciendo y creciendo y llegamos a ese gran número de 100 personas amando a Dios, sirviendo a Dios, estábamos contentos. Y estoy diciendo, de las personas que estábamos ahí, empezamos a soñar. Y veíamos en nuestra campaña que una de las cosas que la fe demanda es que aprendamos a soñar. Que aprendamos a ver con los ojos de la fe aquellas cosas que no tenemos, pero que podemos tener, y que Dios quiere que nosotros soñemos y tengamos sueños, visiones, propósitos grandes para su obra, porque todo eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se multiplique, crezca. Cuando salimos del local de la Colonia México para venir a este centro comercial, no teníamos ingresos a través de las ofrendas y los diezmos, que es la forma en la que se sostiene la obra según el plan de Dios. Vemos que estos ingresos mensuales para pagar la renta y la luz, solo teníamos el 20% de ingresos de lo que teníamos que pagar. Juntamos y todo para poder dar, y nos dijeron, entren y dentro de 30 días nos dan la primera renta. Nos dieron la primera renta, no la habíamos pagado. Entonces teníamos 30 días y solamente ingresábamos el 20%. Para eso algunos de los que asistían con nosotros no eran personas de fe, eran creyentes en Cristo, pero no victoriosos en la fe. Entonces algunos de ellos empezaron a decir, ¿para qué nos salimos de aquí si estamos muy bien? Tenemos nuestras reuniones y todo, y sí estábamos muy contentos, estábamos felices. Entonces dijeron, no estamos de acuerdo en salir de aquí. Entonces tuvimos que tomar la decisión y decir, pues nos vamos. No es si estamos de acuerdo o no, nos vamos porque el Señor nos está permitiendo salir de aquí. Porque le habíamos estado orando aproximadamente 2 años antes. Habíamos estado orando cuando éramos 50, 60 personas. Danos un local para 1000 personas. Para 1000 personas. Estábamos locos,
hablando naturalmente, hablando en lo real, hablando en lo que nosotros sabemos decir, sentado los pies sobre la tierra, no soñando. ¿Cómo es posible que 50 personas quieran un local para 1000? Si 50 personas, ¿cuánta ofrenda pueden dar? ¿Cuánto podíamos dar para rentar un local grande? Bueno, el Señor se movió de tal manera que este grupo de personas dijeron, pues ya no nos vamos con ustedes. Entonces se quedaron y llegamos aquí como 75 u 80, como 25 personas se salieron. Imagínense, la cuarta parte de la iglesia no se vino con nosotros porque ellos dijeron, va a ser un fracaso, va a ser un total, una pérdida, y nos venimos donde está ahorita Coppel, ahí en la parte de arriba. Ahí llegamos por primera vez en aquel otro local. No era un local tan grande como este, era más chico, cabrían como unas 700 personas, 600, 700, y estuvimos ahí casi un año hasta que nos dijeron, ya vendimos el local, ahora tienen que irse a otro lugar. Entonces dijimos, Señor, y en mi mente entraban todas aquellas ideas, todas aquellas palabras que me dijeron, es que no va a funcionar, no va a ser esto, miren lo otro, aquello, y todo lo que estaba en ese momento vinieron a mi mente, todos esos pensamientos y todas esas ideas. Dijeron, ya ves, ellos tenían razón, ya te van a correr, y ahora ¿dónde vas a ir? Vas a agarrar otra vez tus banquitas y tus cosas, y otra vez de regreso, otra vez ¿a dónde? Otra vez a la Colonia México. Pero Dios nos había permitido ya crecer, ya casi como a 200 personas. ¿Pero dónde íbamos a ir? Ahora 200 a la Colonia México otra vez, donde no cabíamos. ¿Ahora qué hacíamos? Y nos pusimos a orar. Y el Señor hizo que el dueño de el local aquel era parte dueño, eran 2 dueños de este local. Y entonces él dice, le dije, nos estás quitando, apenas tenemos un año. Y entonces dice, mira, yo no sé, pero ya lo vendí, ¿qué quieres que haga? Entonces le dije, bueno, entonces danos un lugar de los que tú tienes, debes de tener otros lugares donde podamos nosotros irnos. Y me dijo, ve a ver la bodega que está en este lado. Ya nos mandó aquí cuando era la bodega, era una bodega, y estaba llena de tiliches, de basura, de todas las basuras, de todas las fiestas, de todos los años, de las navidades. Todo estaba lleno, todo este lugar. Ese muro blanco que ven ustedes no existía. Ese ni uno no existía, estaba abierto hasta acá, hasta allá, de pared a pared. La pura lámina. Aquí era un calorón tremendo. Entonces llegamos y venimos a verlo con un grupo de hermanos. Y cuando lo vimos, dijimos, está grandísimo este lugar. Este lugar, si no utilizáramos eso, pues serviría para 1,400 personas o 1,500. Entonces dijimos, no, pues está muy grande. Pero cuando llegué aquí, caminamos entre la basura, y aquí me acuerdo que me paré porque dije, esa es la entrada, y oré y le pedí al Señor que nos concediera este lugar. Y vi la imagen que les he relatado. Y cuando yo soñé, porque no fue una visión, sino fue un sueño, yo me imaginé verlos a ustedes, sí, así como están. Así como están. Y veía ya el equipo de música, toda la gente allá arreglando, como está ahorita. Dije, Señor, es un sueño, es una visión en mi mente que venía de Dios. Cuando tú sueñas y piensas las cosas para la gloria de Dios, quiero decirte que son de Dios. Óyelo. Porque si no fuera de Dios,
¿Es de tu carne o del diablo? No puede venir de otro lado. A nuestros pensamientos vienen de nuestra carne, del diablo o del mundo que controla el diablo, pero es el diablo. Pero cuando algo es para la gloria de Dios, no nos lo puede dar el diablo. Cuando es para la gloria de Dios, no nos la da nuestra carne, porque nuestra carne dice para mí. Nuestra carne dice, es que yo quiero una ropa, no para la gloria de Dios, la quiero para mí. Unos zapatos para mí, y ahí empezamos, y nos damos cuenta que la carne es egoísta, es soberbia, es orgullosa, no busca la gloria de Dios. Pero cuando tú decides que aquello que estás anhelando, deseando, soñando, o es una visión de un sueño, y lo estás pensando para la gloria de Dios, entonces viene de Dios. Y si tú pones tu parte, Dios va a hacer que aquello se cumpla en tu vida. Ahora pónganse, volvamos otra vez a unos años atrás. Esa visión de un templo lleno, con almas salvadas, hogares restablecidos, con la visión, la seguridad, el gozo de saber que somos sus hijos, de que tenemos vida eterna, que vamos camino al cielo, de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que todavía tenemos problemas y que problemas se arrastran a veces de años atrás y que nuestra vida no es tan preciosa como quisiéramos tenerla, pero haciendo un análisis, qué mejoría, qué bendiciones hemos tenido gracias a nuestro Dios, gracias a haberlo conocido, gracias a que Él vive en nuestros corazones, gracias a que Él nos dirige. Tenemos y seguimos teniendo la fe, la confianza y la esperanza de que aquello que todavía no se soluciona, se va a solucionar. No pierdas la fe. Por eso, acuérdate de las toallas. Va a haber una predicación de donde no tires la toalla. Venía en el libro, venía una meditación de eso. Y ahorita que estuvimos el domingo en casa de Dios, allá, el sábado que se cerró la campaña, fue el sábado que se cerró la campaña. Estuvimos allí en Ensancha, en casa de Dios, mi esposa y yo. A todos los que iban les estaban dando una toalla, una toallita chiquita. Y decía, no tires la toalla. Tenemos que seguir persistiendo en la fe. Así es que vamos a mandar a imprimir las toallas. Y esa toalla se le dio a los pastores, no a toda la iglesia, nada más a los que íbamos de pastores, allá, y los líderes que estuvimos en el Congreso. Lo importante es que les menciono esto, porque solamente teníamos el 20% del total. Cuando el dueño del local me dice, mira, no sé qué, pero yo no te voy a cobrar mi parte. Quiere decir que de lo que me pedían de renta, no quiero mencionar cantidades porque estamos hablando a nivel público, pero una renta tremenda, no se podía. Dice, yo te doy la mitad, mi parte, la otra mitad del otro socio. Y aún así todavía era muy grande. Y éramos 200 personas. 200 personas son 4 filas, 5 filas y ya. De tal manera que dice, pero voy a hablar con el otro dueño, mi socio, y le voy a decir que te descuente la mitad cuando menos. Y habló con el otro socio y nos descontó la mitad. Entonces nada más teníamos que pagar un 25%,
Pero de ese 25% no teníamos más que el 20%. Todavía era una cantidad tremenda. Y fue cuando le dijimos al Señor: Señor, solamente tú puedes hacerlo. Y empezamos a alabar y a cantar y todo. Llegó el primer mes, sacamos la cantidad. ¿Cuánto les dije a los muchachos? ¿Cuánto se juntó? Yo no había visto en 4 semanas cuánto dinero se había recogido de ofrendas y de diezmos. Y cuando llegamos a pagar el mes, teníamos exactamente la cantidad de lo que se debía de pagar de renta. Una bendición tremenda. Vimos la mano de Dios actuando en razón de la fe. Nuestra fe se fortaleció, nuestra fe creció. Seguimos orando, ayunando, y el Señor nos dio primeramente para pagar la renta. Ya estábamos, pero a poco el Señor nos fue dando primero unas cortinas. Empezamos a tirar cortinas de tal lado, unos alambres que tensábamos, y empezamos a colgar cortinas. Aquí pusimos cortinas también. Hicimos como una especie de teatro. Había un cuadro aquí y había unas cortinas de blancas, cremas de aquí para allá y de aquí para allá, y unas cortinas rojas color vino que eran vino, ¿verdad? Color vino, que pusimos aquí para hacer nuestro escenario. Teníamos que comprar unos abanicotes que parecían de esos de avión. Ahí están, miren los abanicotes. Vean, hacían más ruido los aviones. Vean las cámaras para proyectar. Ese era nuestro proyector. Un proyector teníamos. Ya ven, un proyector. Eso es el que teníamos. Se proyectaba sobre un cuadro que había aquí de pantalla. Y ahora tenemos de alta definición, pantallas y bendición tremenda, y nuestras sillas y esos abanicos, porque todo el día éramos una gota de sudor, bañados en sudor, cada uno bañándose en sudor. ¿Por qué? Porque teníamos esa presión y ese calor intenso que nosotros teníamos en este lugar. Pero continuamos creyéndole a Dios, orando, ayunando, cantando, alabando. La gente venía aquí y algunos estaban aquí después de haber sudado 2 horas, ya no volvieron. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues ahí parecemos pollos rostizados, pero nada más faltaba la leña. La circunstancia es que había una cosa buena, casi nadie subía de peso. Porque con tanto sudar parecíamos que estábamos en baño sauna. Entonces esto era muy importante, que nosotros teníamos la bendición. Y poco a poco el Señor nos fue dando para cortinas, ventiladores, sillas, micrófonos, instrumentos musicales, el teclado, luego el piano, luego la batería, guitarras, todo lo que necesitábamos. El Señor nos lo fue dando semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta llegar a lo que hoy estamos viendo y logrando. Y todo esto ha sido nada más porque confiamos, porque tuvimos fe, porque marchamos cada día con fe y en obediencia a la guía que Dios nos estaba dando. Y ¿saben una cosa? Él glorificó su nombre porque le creímos. Porque le creímos. Dios nos ha estado mirando. Dios está viendo si creemos, si tenemos fe en Él, porque tenemos que declarar una cosa y decírsela a Él: Señor, solamente en ti descansa nuestra fe. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades, no en nuestra persona, no en la gente que nos ayuda o que colabora. Nuestra fe descansa totalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones.
no lo teníamos, lo veíamos con los ojos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos lanzamos a venir a este lugar creyendo que Él puede crear cosas de la nada y hacer posible lo imposible. Por eso dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora quiero decirte, la misión de la iglesia se está cumpliendo por fe. Ahora, a veces hablamos de la iglesia como algo ajeno a nosotros. Tenemos que retomar el asunto y volver al punto. La misión de la iglesia se está cumpliendo por fe, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. Tú eres parte de este cuerpo. Somos un cuerpo, una familia de fe. Y somos un grupo de individuos, sí cierto, personas, pero estamos tan unidos, como el Señor nos hablaba hace 8 días. Somos un cuerpo en Cristo. No podemos prescindir de la mano, ni del brazo, ni del dedo chiquito, ni del párpado, ni del ojo, ni de la oreja, ni del riñón, ni del corazón. El corazón le podrá decir: yo soy el más importante. ¿De qué sirve el corazón si no hay sangre? ¿Qué va a bombear? ¿De qué sirve el corazón si hay sangre, pero no hay pulmones? ¿Cómo se va a oxigenar esa sangre? Que el corazón va a bombear, pero es una sangre que no tiene oxígeno. ¿Cómo va a bombear esa sangre que tiene no nada más oxígeno, que necesita nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales que se toman de los alimentos, si no hubiera boca? Si no hubiera un esófago, si no hubiera un estómago, ¿quién es el intestino? ¿Quién es el que absorbe los nutrientes? Todos somos un cuerpo y somos una sola unidad, la iglesia de Cristo en este lugar. Ahora nosotros, como cuerpo de Cristo en este lugar, estamos cumpliendo una misión de cumplir el propósito de Dios. Y somos una iglesia evangelizadora, discipuladora, de oración, intercesora y misionera. De tal manera que repasamos rápidamente cada uno de estos conceptos. ¿Qué es lo que somos? Somos una iglesia evangelizadora. ¿Por qué? Porque tiene como misión llevar el evangelio. Y la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Buena noticia. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar llevándole a la gente la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y para bendecir a su pueblo. En pocas palabras, la iglesia está compuesta de pecadores que han sido salvados, perdonados. Pero no nada más quedó ahí. El evangelio tiene buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que da salvación, pero que también produce sanidad. Cristo Jesús vino a sanarnos de nuestras enfermedades y dolores.
Cristo Jesús vino a liberarnos de la opresión demoníaca, de todas las posesiones demoníacas que la gente ha tenido. Hemos sido liberados de espíritus malignos, de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Todo esto trae el Evangelio, nada más el Evangelio. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación, y también el Evangelio nos habla de prosperidad. Dios no quiere que vivamos en miseria, en pobreza. Dios quiere que nosotros seamos levantados del nivel en el que llegamos a la iglesia, seamos levantados y seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Esta es la misión de la iglesia, que seamos una iglesia evangelizadora, que seamos una iglesia discipuladora. Una iglesia que discipula es una iglesia que alimenta a las almas con la palabra de Dios. Cuando tú estás discipulando, cuando tú estás dando los primeros pasos, o el hola que le llamamos, y aparte los primeros pasos en la vida cristiana, y quiero aprovechar el culto de hoy para poder decirles que vamos a reiniciar los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Qué pasó? Estuvimos viendo el hola, pero estamos viendo que el hola y luego pasarlos al discipulado, estaba quedando una laguna de ciertos temas que necesitamos conocer. Así es que vamos a darnos una temporada corta para poder reiniciar los primeros pasos en la vida cristiana. Vamos a ver hola para los recién convertidos, y vamos a tener los primeros pasos en la vida cristiana, y de ahí vamos a pasar al discipulado. Porque es necesario tocar algunos temas importantes que estamos viendo que está dejando un vacío y que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Por eso vemos que alimentamos a las almas con la palabra de Dios para que estén sanas, fuertes y saludables, y el discipulado va a hacer que cada creyente sea un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo es uno que aprende, es uno que sigue las pisadas de su maestro, para que seamos como Cristo, hablando como Cristo, pensando como Cristo, amando como Cristo, y teniendo el poder y la autoridad de Cristo nos dio para sanar, para liberar, para sanar a los enfermos, para enseñar su palabra con poder y con autoridad, y para guiar a las gentes a una victoria y a una prosperidad de éxito, que es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, pero que seamos una iglesia de oración también. Una iglesia que busca el rostro de Dios todos los días. Una iglesia que a través de la oración busca su dirección, busca su provisión y busca su protección. Una iglesia que además de ser evangelizadora, discipuladora y de oración, dentro de la oración, aunque no es el todo, seamos una iglesia intercesora. Una iglesia intercesora que sabe que toda batalla se gana primero en el cielo, para que luego aquella batalla que se logró en el cielo suceda aquí en la tierra. Eso es intercesión. Pelear las batallas en el cielo contra los problemas, contra las circunstancias, contra la incredulidad, contra la duda. La intercesión se hace directamente en el cielo, atando y desatando lo que anhelamos y deseamos que suceda aquí en la tierra. Por tanto, una iglesia que va a tener victoria. Una congregación de gente victoriosa por la fe en aquel que todo lo puede. Entonces somos una iglesia ¿qué? Evangelizadora,
discipuladora, de oración, intercesora y además dijimos misionera. Una iglesia misionera. Les decía que era uno de los últimos puntos que nos estaban faltando. Y a partir de nuestro Congreso de Expansión pudimos ver que aquella ofrenda que se levantó, ustedes vieron lo que el pastor conferencista Juan Carlos nos pasó, de lo que estaba sucediendo allá en la China. De tal manera que hay gente que está recibiendo enseñanza, hay gente que está recibiendo capacitación, líderes que están levantando casas de bendición allá en la China, y donde les decía que la obra misionera está teniendo tanta demanda en esta nación de 1.700 millones de habitantes, nada más en la China, y que como iglesia misionera nosotros tenemos la misión que Mijes deberá cumplir, porque esta es una de los primeros pensamientos que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros como iglesia. El Evangelio se está predicando semana tras semana en este lugar. Se están convirtiendo las almas de las tinieblas a la luz, de la muerte eterna a la vida eterna. Los enfermos son sanados, los oprimidos por el diablo son liberados, y somos una iglesia que está practicando el amarnos unos a otros, y todo esto ha sido posible gracias a la fe que Dios ha depositado en su palabra y que nosotros estamos viviendo, ya no por la campaña, sino desde que Dios nos formó. La fe de Dios, la fe de Hebreos 11:1, es la fe que descansa en Dios, en su palabra. Y Él dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Lucas 6:38, pasemos la lectura de esta porción de la Sagrada Escritura. Lean conmigo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. La Biblia, la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe, nos enseña claramente que Dios nos ha dado un papel crítico que debemos representar en la comedia de la vida. Dios nos ha dado un papel crítico que tenemos que representar en este devenir de la vida. ¿Y cuál es el papel crítico que nos corresponde a la iglesia de Cristo? Y en este momento tengo que hablarle no a la iglesia que está en China o en la India o en Estados Unidos. Tengo que hablarles a ustedes, tengo que hablarnos a nosotros, los que formamos parte de la iglesia en esta ciudad y en este lugar que se llama Mijes. Mijes, tenemos un papel que representar, y es el hacer que su voluntad se cumpla en la tierra. ¿Cuál es el papel que tenemos que cumplir y representar? Que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. ¿Podrás repetirlo conmigo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el papel que tenemos que cumplir? Hacer que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. No podemos hacer este papel y esta obra sin Dios. No podemos hacerlo sin Dios. Y Él decidió no hacerlo sin nosotros. Nosotros no podemos hacer la obra de establecer el reino aquí en esta tierra. Y alguien dirá, ¿por qué es tan importante establecer el reino de Dios aquí en la tierra?
te voy a decir qué significa esto. Establecer el reino de Dios en la tierra es lo que dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, en uno de los mensajes pasados veíamos un asunto, y es este: Dios dijo, porque mis planes para vosotros, mis anhelos para vosotros, mis deseos para vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ese fin que nosotros esperamos es que nos vaya bien, que todo salga bien. Ninguno de ustedes tiene un plan de que las cosas les vayan mal, ni tampoco es el deseo de Dios de que nos vaya mal. Quiere decir que si los planes de Dios son de bien, entonces debemos de desear y anhelar que su deseo, su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Pero no nada más aquí en la tierra en general, sino que al pedir que el reino de Dios se establezca, primero tiene que establecerse en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, y que se cumpla el plan de Dios para tus finanzas. ¿Han leído alguna parte en la Biblia donde Dios dice que nosotros debemos ser pobres? Yo no sé por qué entre los cristianos se corrió esa voz de que los cristianos teníamos que ser pobres. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo nada más tenía unas sandalias y una capa y un manto que vestir. Él no tenía una casa donde vivir y donde recostar su cabeza. Les dijo, eso hizo el Señor, pero no ese era el plan para nosotros. La Sagrada Escritura dice que Él dejó su gloria, su riqueza, toda su riqueza en el cielo, y dice la Biblia que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, la palabra de Dios no dice que nosotros debemos ser pobres. Y el Espíritu Santo habla en la segunda o en la tercera carta del apóstol San Juan y dice: hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere la prosperidad de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Y así como prosperan nuestros pensamientos, nuestras emociones, perdonando y amando a la gente, debemos de prosperar nosotros en todas las cosas. Así el propósito de Dios es que seamos enriquecidos en todo. Entonces, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra es que se establezca en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en todas las naciones de la tierra. Ese debe de ser el anhelo y el deseo del cuerpo de Cristo. Dios estableció que nada va a suceder en la tierra sino a través de lo que nosotros hablemos y hagamos. Porque Él decidió que no Él va a venir a hacer las cosas, sino que nos dio a nosotros la comisión y la misión de hacerlo, que su reino se establezca aquí en la tierra. Por eso vemos que Pablo lo definió muy claramente. En 1 Corintios 3, 6 al 9. 1 Corintios 3, del 6 al 9, dice la escritura. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir que Dios estableció que nada va a suceder en la tierra sino a través de lo que nosotros hablemos y hagamos. Y Pablo lo vino diciendo muy claro: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor.
¿Cómo va a dar crecimiento el Señor si nosotros no plantamos? ¿Cómo va a dar el crecimiento si nosotros no regamos? Pero si Él no participara, nunca habría crecimiento, porque es un milagro. Pero es necesario que la semilla se siembre, que la semilla se riegue. Pero el milagro de aquello que nazca una nueva vida, nace solo en el corazón y en el pensamiento de Dios. Y quiero decirte que nosotros como iglesia, cuando éramos un grupo pequeño, trabajamos, sembramos, regamos, discipulamos, enseñamos, sembramos la semilla en sus corazones. Ustedes nacieron a una nueva vida y hemos estado atendiéndoles, cuidándoles, animándoles, fortaleciéndoles para que ustedes crezcan, maduren y se multipliquen. El crecimiento lo ha dado Dios. Mientras esperamos que Dios obre en lugar de nosotros, Dios está esperando obrar a través de nosotros. Vuélvalo a repetirlo. Mientras nosotros estamos esperando que Dios obre en el lugar de nosotros, Dios está esperando obrar a través de nosotros. No pensemos que nos vamos a sentar y va a decir, Dios va a multiplicarnos, Dios va a hacer. No, Dios decidió que todo lo que hagamos y hablemos va a suceder. Pero si no hablamos y no hacemos, no va a suceder. ¿Quieres que tu hijo vuelva a los caminos de Dios? ¿Quieres que tus hijos vuelvan a tener trabajo o les vaya bien en su escuela? Tú tienes que orar. Tienes que orar, tienes que hablar con Dios, tienes que atar en el cielo, tienes que abrir puertas, decirle, Señor, bendícelos, cuídalos, protégelos, sánalos, vuelve a tus caminos, Señor, ciérrale la puerta que no deben de entrar y ábrele la puerta que deben de cruzar. Señor, prospéranos, tú intercede por tu trabajo. Todo lo que declares y hagas conforme a lo que Dios ha determinado para tu vida va a suceder, pero tenemos que hacerlo, no esperar que el Señor lo haga, sino que Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Por eso Él nos dejó la palabra para que se cumpla. En el Salmo 127:1 leemos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que no podemos estar haciendo la obra sin Dios. Tenemos que hacer la obra con Dios. Y Dios mora en nuestros corazones y Él va a estar trabajando a través nuestro para que todos aquellos planes y propósitos que como iglesia tenemos se cumplan. Que llevemos el evangelio, que seamos una iglesia discipuladora, que seamos una iglesia que ora, una iglesia que intercede y una iglesia misionera. Y quiero decirte una cosa: las misiones, el evangelismo, la oración, el discipulado, la alabanza, la adoración, la intercesión son las manifestaciones del gran propósito de Mijes. Son las manifestaciones del gran propósito de Mijes. ¿Y cuál es el gran propósito que Dios nos ha dado en esta iglesia? Escúchalo. Es establecer el compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. Establecer el compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. Dios quiere que como iglesia establezcamos un compromiso con el gran mandamiento que Él nos dejó y con la gran comisión que Él nos dejó. Y en ese propósito vamos a ver nuestras vidas tan bendecidas,
multiplicadas, prosperadas, en la medida que nosotros estemos cumpliendo con el gran propósito que Dios nos dejó a Mijés, a nosotros como iglesia. Ahora les voy a decir, tan sencillo, ¿cuál es el gran mandamiento y cuál es la gran comisión? El gran mandamiento se encuentra en Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. En Mateo 22, 37 al 40, leemos lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, nosotros tenemos un gran propósito en esta iglesia que nace de esta campaña de fe. Quiere decir que nosotros anhelamos que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y esto es establecer el compromiso con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento que acabamos de leer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En otro dice, con todas tus fuerzas. Lo importante es que como iglesia, tú que estás aquí, oye lo que Dios te está diciendo a tu corazón. Establecerás conmigo el compromiso de amarme con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense lo que Dios está pidiéndote, que establezcas un compromiso con su gran mandamiento. ¿Podrás repetir conmigo un compromiso sobre este mandamiento? Entonces repite conmigo, cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Estamos delante de Él, Él está aquí. Podrás decir: Señor, en esta noche yo hago el compromiso de guardar tu gran mandamiento, de amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. También, Señor, hago el compromiso de guardar la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Leámoslo ahora. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, dice Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gran propósito de Mijés es guardar y establecer un compromiso con el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, y con la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones, bautizando a las personas y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que ninguno de nosotros puede quedarse
sin estar compartiendo el Evangelio con otra persona. Y después de que les compartimos el Evangelio, debemos de enseñarles la palabra. Todos y cada uno de nosotros debemos de estar ganando almas para Cristo, porque es el gran compromiso con el amor a Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y guardar el gran mandamiento y de hacer discípulos a todas las naciones. Y en esto, óiganlo, en esto está la bendición de Mateo 28, 20. Dice el Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Que fuéramos a ser discípulos, que los bautizáramos y que los enseñáramos. Y que Él, he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo te hago una pregunta: si el Señor Jesús está contigo y vive en ti y está en tu hogar y está en tu familia, ¿qué crees que te puede hacer falta? Nada, porque Él es nuestra provisión, nuestra dirección, nuestra protección, nuestro sanador. Él no nos va a hacer falta nada. Él es nuestro libertador, es el que todo lo puede. Todas las cosas imposibles son posibles para Él. Por eso, mi hermano, mi amigo, en esta noche que estás aquí, recibe a Jesucristo en tu corazón. Ábrele tu corazón a Jesús. Llámalo a entrar para que tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero una cosa muy importante hay para nosotros, los miembros de Mijes. Mérida va a venir al conocimiento de Cristo. México va a venir al conocimiento de Cristo. Y las naciones van a venir al conocimiento de Cristo cuando nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón y cuando amemos a la gente. Por eso dice allí donde dice el primer mandamiento, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu Santo me está diciendo: hay algunas personas que están en este lugar que necesitan mi salvación, que necesitan que mi Hijo Jesucristo, dice Dios, entre a sus corazones y los salve y les dé vida eterna. Yo no sé quiénes son. Yo iba a terminar ya el culto ahorita en este momento, pero si hay tan solamente una persona en esta noche que le entregue su vida a Jesús, va a pasar de muerte a vida. Va a tener vida eterna y el perdón de sus pecados, porque Jesucristo murió en la cruz por ti. Y Él derramó su sangre para perdonarte y salvarte. Yo no sé quién eres, si eres hombre o mujer, o a lo mejor hay hombres y mujeres. Pero ahí donde están, inclinen su cabeza y repitan esta oración, sencilla pero poderosa, porque se la haces al Dios eterno. Dile: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito ser perdonado, y hoy me arrepiento de mis pecados y del mal que he hecho. Yo quiero cambiar, ser diferente, vivir para hacer tu voluntad y ser de bendición
para los que me rodean. Señor Jesús, tú que eres el Dios eterno, te abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Entra en mí, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre y dame la vida eterna que tú me ofreces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración, en esta ocasión solamente te voy a pedir que ahí donde estás, levántame tu mano derecha y voy a darle gracias a Dios desde aquí por ti. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a bendecirles. Ahorita continuamos, hermanos. Levanten su mano los que hicieron esa oración, los que hicieron esta oración por primera vez. Levanten, manténganla ahí en alto. Voy a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a estas damas y a estos caballeros que han levantado su mano, declarando así que ellos te han recibido en su corazón. Los bendigo y declaro que tu presencia trae gozo, trae alegría y trae el perdón de sus pecados y la vida eterna. Padre bendito, te pido que les des sanidad en su cuerpo si están enfermos. Te ruego que los prosperes en todas las cosas y que haya en sus finanzas bendición. Si hay problemas en sus hogares, ayúdales a que tengan la paz de tu presencia, Señor, y que el enemigo salga de sus hogares y de sus familias. En el nombre de Jesús los declaro bendecidos, prosperando y en victoria. Y todos decimos amén. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual.